Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles ocurrió hace unos años. Una experiencia que todavía me persigue. Quizás por eso no he querido hablar de ello hasta ahora, porque todo comenzó en una casa vieja que nadie recordaba. Una casa que incluso el tiempo había olvidado. Todo comenzó cuando, junto a mi novia Clara, decidimos mudarnos a una casa alejada del bullicio de la ciudad. La propiedad estaba a las afueras, rodeada de árboles y con una vista impresionante del valle. El precio era demasiado bueno para ser cierto, pero pensamos que era una oportunidad única, así que no lo dudamos. El agente nos dijo que había sido un antiguo hogar de campo, y aunque parecía algo descuidada, todo estaba en condiciones. Decidimos hacer la mudanza. Desde el primer día, algo no estuvo bien. Clara, más sensible que yo, mencionó que sentía una extraña presencia, como si estuviéramos siendo observados. Yo, en mi escepticismo, traté de restarle importancia, pero incluso yo comencé a sentir una atmósfera extraña en la casa, un aire pesado que se adhería a las paredes. El primer suceso ocurrió una noche, alrededor de las 3 de la madrugada. Estábamos durmiendo profundamente, cuando el sonido de una puerta crujió. Desperté sobresaltado, mirando a mi alrededor en la oscuridad. Clara estaba temblando, y pude ver su rostro pálido. ¿Lo escuchaste?, susurró con los ojos llenos de miedo. Al principio pensé que era el viento o una rama golpeando la casa, pero el sonido provenía de la planta superior. Decidí subir a investigar, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al llegar, al final de la escalera, la luz parpadeó y luego se apagó por completo. Entonces, una sombra cruzó el pasillo, una sombra que no debía estar allí. Me quedé helado. No podía moverme, no podía hablar. La figura era difusa, pero podía distinguir sus contornos. Una figura alta, alargada, con una presencia tan densa que me hizo sentir como si la habitación se estuviera estrechando a mi alrededor. Sin poder evitarlo, retrocedí hasta la escalera, tropezando en mi apuro por escapar. Clara, al verme pálido y asustado, insistió en irnos de inmediato, pero algo me detenía. Sentí una fuerza extraña que me decía que no podíamos irnos sin entender qué estaba pasando. Esa misma noche, después de que Clara se quedara dormida, tomé una linterna y comencé a explorar más a fondo la casa. Me dirigí hacia el sótano, un lugar que parecía estar sellado por el tiempo. Al bajar, el aire se volvía más frío con cada peldaño que descendía. Cuando llegué al fondo, encontré una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, descubrí un montón de fotografías y cartas desordenadas. Eran cartas escritas por una familia que había vivido allí años atrás, pero algo en ellas me estremeció. Hablaban de una presencia extraña, algo que había comenzado a atormentar a los habitantes de la casa mucho antes de que nosotros llegáramos. En una de las cartas mencionaban el nombre de un niño, llamado Martín, que había desaparecido sin dejar rastro, y que la familia creía que su espíritu aún rondaba la casa. La última carta, escrita por la madre del niño, decía: «Lo he visto nuevamente en las escaleras, mirándome con ojos vacíos. Él no se irá hasta que encuentren lo que quedó perdido». Pánico. Eso fue lo que sentí al leer esas palabras.
Y en ese momento lo supe con certeza. El espíritu de Martín estaba buscando algo, y yo no podía ignorarlo más. De regreso en el salón, escuché un susurro, un sonido sutil que parecía provenir de las paredes. Decidí confrontar esa presencia. Sin pensarlo, grité: «¿Qué quieres de nosotros?». En ese instante, la figura apareció de nuevo. Esta vez, sin sombras ni confusión. Era un niño, pero sus ojos estaban vacíos. Su rostro mostraba dolor, desesperación, y antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz clara en mi mente: «Ayúdame a encontrar lo que perdí». Esa noche, sin descanso, busqué hasta encontrar una pequeña caja escondida en una grieta de la pared. Dentro había un medallón, y cuando lo toqué, todo se desvaneció. El niño ya no estaba. La casa volvió a estar en silencio. Nunca supimos si nuestra presencia ayudó a liberar el alma de Martín, pero después de eso, la casa quedó tranquila. Decidimos mudarnos al día siguiente. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esa figura y sé que, de alguna manera, nunca dejaremos de llevarla con nosotros. Mi nombre es Esteban, y lo que estoy a punto de contarles es algo que sucedió hace 3 años, pero aún me persigue cada noche. Puede que no me crean, pero les aseguro que lo que viví fue real. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Hace algún tiempo decidí mudarme a una pequeña casa en las afueras, buscando alejarme del ajetreo de la ciudad. La casa era antigua, con una fachada deteriorada y un jardín descuidado, pero el precio era irresistible. El agente inmobiliario me dijo que la casa había estado deshabitada por años, y aunque me pareció un poco extraño, no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, la necesitaba. Clara, mi esposa, estaba entusiasmada con la idea de comenzar una nueva etapa en ese lugar tranquilo. Los primeros días fueron perfectos. Todo parecía normal, aunque pronto comencé a notar algo peculiar. Durante la noche, escuchaba unos leves susurros que provenían de las paredes. Al principio, pensé que era el crujir de la madera o el viento, pero a medida que pasaban los días, los susurros se volvían más claros, casi como si alguien estuviera hablando en un susurro cerca de mi oído. Una noche, después de un largo día de trabajo, me despertó el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza. Miré a mi alrededor, pero Clara seguía durmiendo plácidamente a mi lado. Me levanté con cautela y fui a investigar. Al principio, no encontré nada fuera de lo común. Las ventanas estaban cerradas y el viento no parecía haber provocado el ruido. Pero al acercarme a la puerta de la habitación principal, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera intentado entrar, pero no había rastro de nadie. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Esa misma noche, mientras dormíamos, sentí una presión en el pecho. No era un dolor físico, sino una sensación extraña, como si algo estuviera presionando contra mi cuerpo. Desperté de golpe y vi una sombra al pie de la cama. Era una figura oscura, imprecisa, pero con una presencia tan densa que el aire a su alrededor parecía volverse espeso. «Esteban», susurró una voz apagada, casi inaudible.
Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La sombra se acercó lentamente y pude ver unos ojos brillando en la oscuridad. La sensación de terror era insoportable. No pude hacer nada más que cerrar los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Cuando finalmente pude abrirlos, la figura ya no estaba. Todo había quedado en silencio. Al día siguiente, Clara y yo decidimos investigar la historia de la casa. Fuimos a la biblioteca local y descubrimos que, muchos años antes, un hombre llamado Javier había vivido allí. Se decía que había sido un hombre solitario, conocido por su comportamiento extraño. Nadie sabía qué había sucedido con él, pero la gente hablaba de extraños sucesos alrededor de la casa, especialmente durante la noche. Algunos decían que Javier había muerto allí, mientras otros afirmaban que había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche decidí enfrentar mi miedo. Me armé de valor y fui al sótano, un lugar que siempre me había incomodado. Cuando llegué, vi algo que me heló la sangre. En una de las paredes había un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre. Decía: «No te vayas, ella viene». Antes de poder reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. Al girarme, vi una figura humana, de rostro pálido y ojos vacíos, que se acercaba lentamente. «Ayúdame», susurró. La voz era la misma que había escuchado en la oscuridad. Sentí como si mi cuerpo estuviera paralizado por el terror. La figura se acercó aún más, y pude distinguir su rostro demacrado. Parecía suplicar por algo, pero no entendía qué. En ese momento, todo se oscureció. La figura desapareció, y con ella, el miedo que había invadido mi cuerpo. De repente, me encontré de vuelta en la cama, como si nada hubiera pasado. A partir de esa noche, las visitas nocturnas cesaron, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. La casa volvió a ser un lugar tranquilo, pero con el tiempo me di cuenta de que no estaba solo. La figura de Javier, o lo que fuera, seguía presente, aunque de una manera mucho más sutil. Ya no susurraba, pero su presencia era inconfundible. Todavía no sé qué sucedió exactamente esa noche ni qué buscaba esa figura, pero desde entonces siempre he tenido la sensación de que, en algún rincón de esa casa, algo o alguien me espera. Me llamo Sergio, y lo que les voy a contar es algo que ocurrió hace 2 años. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento que esas sombras vuelven a acecharme. Quizás no me crean, pero lo que viví fue real, y no sé cómo explicarlo de otra manera. Todo comenzó cuando me mudé a una casa antigua que había heredado de un lejano pariente. La propiedad estaba situada en las afueras de la ciudad, rodeada por un espeso bosque que no invitaba precisamente a la tranquilidad. Aunque la casa tenía años de abandono, el precio era increíblemente bajo, lo que me pareció una oportunidad única. Quizá fui demasiado ingenuo. Desde el primer día, la casa tenía una atmósfera extraña. Al principio pensé que era solo el silencio, esa sensación de estar completamente aislado del mundo, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Las puertas crujían por sí solas, y los ecos de pasos inconfundibles recorrían las largas y oscuras pasillos. Lo más desconcertante eran los susurros que,
Por las noches, parecía escuchar provenir de las paredes. Al principio los ignoré, pensando que era el sonido de la casa acomodándose, pero después de un tiempo se hicieron más claros, como si alguien intentara comunicarse conmigo. Una noche, cerca de la medianoche, me despertó un ruido sordo proveniente del piso superior. Era un sonido pesado, como si alguien arrastrara algo por el suelo. Decidí investigar. Subí las escaleras con una linterna y al llegar al pasillo vi algo que nunca podré olvidar. En el extremo del corredor, una figura oscura, alta y delgada, se mantenía de pie, inmóvil. Sus ojos brillaban como dos puntos rojos en la oscuridad y su presencia me heló la sangre. No podía moverme. Mi cuerpo se había quedado paralizado por el miedo. De pronto, la figura se desvaneció como humo, desapareciendo sin dejar rastro. Corrí hacia mi habitación, mi mente en un torbellino de pensamientos. ¿Había sido una ilusión? ¿Un sueño? Pero las huellas de mis pasos aún resonaban en la casa, y el aire seguía pesado, como si algo nos acechara. Al día siguiente, decidí buscar información sobre la casa. En la biblioteca local, encontré un periódico antiguo que hablaba de un incendio ocurrido en esa misma casa hacía más de 40 años. Al parecer, la familia que vivió allí había muerto en el fuego, y desde entonces la casa había estado vacía, siendo evitada por los vecinos. El artículo mencionaba que algunos aseguraban haber visto figuras fantasmales cerca de la casa y que los susurros en la oscuridad eran comunes entre quienes se atrevían a acercarse. Esa noche decidí enfrentar mis miedos. Bajé al sótano, un lugar al que nunca me había atrevido a ir, y allí encontré algo que me heló la sangre. En la pared, escondida bajo una capa de polvo, había una fotografía enmarcada. Era una foto en blanco y negro de una familia, y en el centro, una niña con ojos vacíos me miraba fijamente. La imagen estaba tan deteriorada que no pude evitar sentir que algo estaba mal. Al darme vuelta para salir, escuché una risa débil, pero muy clara, como si viniera de la misma niña de la foto. Mi mente estaba completamente abrumada. No podía entender lo que sucedía, pero sabía que la casa estaba viva, de alguna manera, con la presencia de aquellos que habían muerto en el incendio. Aquellos susurros, aquellas sombras, todo tenía sentido ahora. Esa noche fue la última vez que pasé la noche allí. Al amanecer, tomé mis pertenencias y abandoné la casa. No supe qué pasó con la familia, ni por qué su presencia aún rondaba el lugar, pero una parte de mí entendió que la casa estaba maldita, marcada por el sufrimiento de aquellos que murieron allí. Hoy, 2 años después, sigo escuchando los susurros en la oscuridad, y aunque trato de ignorarlos, no puedo evitar pensar que, de alguna manera, esa casa nunca me dejó ir. Las sombras siguen siguiéndome, y aunque no puedo verlas, sé que están ahí, observándome en la penumbra. Era una noche fría y oscura cuando todo comenzó. Estaba de vuelta en mi antiguo pueblo, después de muchos años. Había dejado el lugar para estudiar en la ciudad, pero algo me impulsó a regresar, algo que no pude explicar. La casa de mi infancia, esa que estaba al borde del bosque, me estaba llamando.
El sol ya se había puesto cuando llegué. La casa parecía más grande de lo que recordaba. Sus paredes desgastadas y sus ventanas sucias, como si estuviera atrapada en el tiempo. Al principio, todo parecía normal. Solo el aire pesado de la nostalgia me envolvía. Sin embargo, algo estaba mal. La casa, aunque vacía, tenía una presencia. No podía identificarla, pero la sentía a cada paso. Un escalofrío recorría mi espina dorsal cada vez que me acercaba a alguna de las habitaciones. Decidí pasar la noche allí. A pesar de la sensación extraña, no quería mostrar miedo. Después de todo, había vivido allí muchos años sin ningún problema. Me acosté en mi antigua cama, esperando que el cansancio me hiciera dormir, pero la tranquilidad de la noche era inquietante. Los crujidos de la casa me mantenían alerta. Era como si la madera estuviera susurrando, quejándose de algo que yo no podía entender. A las 3 de la mañana, algo despertó mi atención. Un sonido suave, como un susurro, provenía del pasillo. Era tan tenue que al principio pensé que era producto de mi imaginación. Pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez era más claro. Me levanté de la cama con cautela y con una linterna en mano me dirigí hacia el origen del sonido. El pasillo estaba oscuro, mucho más oscuro de lo que recordaba. La luz de la linterna apenas iluminaba unos pocos metros delante de mí. Al llegar al final del pasillo, la puerta del salón estaba entreabierta. Me acerqué y con un temblor en las manos la abrí lentamente. Lo que vi me paralizó. En el centro de la habitación, un espejo antiguo reflejaba una figura que no estaba allí. Era una sombra delgada y alargada, con una silueta humana, pero con facciones distorsionadas y borrosas. No pude moverme. Estaba completamente atrapado por su presencia, como si la figura estuviera invadiendo mi mente. En ese momento, sentí que algo me tocaba la espalda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió denso y mi corazón comenzó a latir desbocado. De repente, la figura en el espejo empezó a moverse, como si me estuviera observando con malicia. Intenté apartar la mirada, pero algo me mantenía ahí, mirando. De pronto, escuché una voz. Era débil, casi inaudible, pero me heló la sangre. «Ayúdanos», susurraba, como si viniera de una garganta rota, como si el sonido fuera un eco de sufrimiento. Mi mente estaba llena de confusión. ¿Qué quería esa figura de mí? ¿Quiénes eran los que pedían ayuda? Fue entonces cuando recordé una historia que mi madre siempre me contaba cuando era niño. Una historia sobre los antiguos dueños de la casa. Se decía que habían desaparecido sin dejar rastro y que su alma había quedado atrapada en la casa, buscando venganza. El aire se volvió aún más pesado y un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. Sentí como si algo me arrastrara hacia el espejo, como si la figura quisiera que me acercara. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado, atrapado en un sueño del que no podía despertar. Finalmente, logré reaccionar. Corrí hacia la puerta, pero antes de salir, miré una vez más el espejo. La figura ahora estaba sonriendo, una sonrisa macabra y vacía. Apenas pude salir antes de que la puerta se cerrara de golpe detrás de mí. Salí corriendo de la casa y no miré atrás. Desde esa noche
Nunca más volví a poner un pie en ese lugar. La casa permanece allí, vacía y solitaria, pero sé que algo sigue dentro, esperando, observando a aquellos que se atreven a entrar. Nunca entendí del todo lo que sucedió esa noche, pero las voces aún resuenan en mi mente y la sensación de frío persiste.